Y vamos a mirar, hermanos, la actitud de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Según lo que vemos en el texto, que el mismo Jesús confirma, dice en el capítulo 11, versículo 10, dice, porque este es de quien está escrito. O sea, ya estaba escrito en la palabra de Dios. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Estaba escrito que iba a venir Juan. Y estaba escrito en la palabra. Jesús lo confirma por la palabra. Pero este mismo Juan lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 7. Es el mismo Juan. Al predicar Juan decía, después de mí viene uno más poderoso que yo. Yo no soy digno de inclinarme ante él para desatarle la correa de su calzado. A ustedes yo los he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. ¿Qué está haciendo Juan aquí? Abriendo el camino. Lo que Jesús dijo que estaba escrito en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, que iba a venir Juan, iba a venir un hombre y este era Juan, porque Jesús dice, este es. Y vemos a Juan dando testimonio, con valentía. Detrás de mí viene uno y él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Y a quién se refería? A Jesucristo, a Jesús. Y en Mateo 3:13 encontramos otra vez a Juan. Jesús fue de Galilea al Jordán donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos toda justicia. ¿Juan reconoce a Jesús? Sí. Lo reconoció porque dijo, no, yo no puedo bautizarte, porque tú eres el que va a venir detrás de mí, y tú eres el enviado, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y Jesús dijo, no, lo que pasa es que hay que cumplir la palabra, la Sagrada Escritura. Por ahí algunos nos enseñan que no, que la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento no se cumplió. Claro que así se cumplió. Mentiras, molestando a mis hermanos. Molestando a dos socios que tenemos bien buenos. Los vamos a unir para la gloria de Dios. Amén. ¿Ve? Por estar molestando, se me fue la palabra. Entonces, ¿Juan reconoció a Jesús, sí o no? Lo reconoció. Claro. Y uno dice, bueno, pero tal vez no estaba diciendo como era. Pero si vamos a Juan 1:29, vemos a Juan otra vez dando testimonio. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, todavía con más fortaleza dijo que ese era el Mesías, que no había que esperar a otro, que ese era, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene otro varón, el cual era antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine y bauticé con agua. ¿Por qué vino Juan a bautizar con agua? Para que reconociéramos a Jesús, dice él. Porque él tampoco lo conocía, aunque era su primo, ¿no? Y él había saltado del vientre allá cuando María fue y visitó a Elizabeth, saltó de gozo en su vientre. O sea que él sabía desde niño, pero inconsciente. Entonces él dice, no lo conocía, pero ahora sí lo conocí, por eso vine bautizando con agua. Mas para que fuese manifestado Israel, yo vine bautizando con agua. Y el 32 dice, también dio Juan testimonio. ¿De qué? Diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo,
sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Confirmó Juan que era el Hijo de Dios, sí o no? ¿Sabía Juan que ese era el Mesías, sí o no? Lo confirmó por la palabra. Era un sabio, era un conocedor. Estaba seguro de que ese sí era el Mesías. Y en Juan 1:35 dice, el día siguiente otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que estaban allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. O sea que porque Juan le dijo, este es el Cordero, siguieron a Jesús. O sea, Juan cumplió la misión. Juan lo hizo todo perfecto. Lo creyó todo. Hermanos. Y entonces vemos en el capítulo 11, versículo 2, tremenda sorpresa. Al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Antes había enviado 2 para decirle, ese es el Cordero de Dios. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, él envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? No sé si ustedes agarran la onda, si les cae el 20 ahorita. De eso es puro mexicano, para que vean que sí soy mexicano ya. ¿Cómo es que Juan decía, este es el Cordero de Dios, síganlo a él, ese es el Hijo de Dios, ese es el que ha de venir, yo lo bauticé, doy testimonio porque la palabra que me dijo, la palabra me confirmó que sí era él? Y ahora aquí, ¿por qué dice Juan, eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué está Juan aquí haciendo? Dudando, desconfiando. ¿Por qué? Why. A ver, Luis. Why. Dice Luis, uy, me puso en aprietos. No, porque usted ya sabe. Ya lo aprendimos ahorita en la palabra, ¿verdad? Why. Si él me lo pudiera expresar ahorita, él lo sabe. ¿Por qué, hermanos? Porque Juan en ese momento no estaba en sus cabales. Estaba bajo presión. Estaba en dificultades. Estaba angustiado. ¿Por qué no estaba en sus cabales? ¿Por qué estaba bajo presión? ¿Por qué estaba angustiado? Porque estaba en la cárcel. Hermanos, cuando uno está en la cárcel, le dicen decir cosas que uno no quiere decir. Ustedes saben que a la gente aquí en Estados Unidos le dicen, declárate culpable y te damos no pena de muerte, sino 180 años de cárcel. ¿Sí? ¿Sí? Lo hacen decir a uno cosas que uno no quiere decir. La cárcel es lo más terrible que hay. Es lo más difícil. Pierde uno toda cordura. Pierde la libertad, pierde la coherencia, pierde la lucidez. ¿Y qué es estar en la cárcel? Estar en la cárcel es no tener la capacidad de uno discernir por su propia cuenta o tener la capacidad de leer la palabra. Y vamos a poner un ejemplo. Vamos a leer en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 4, versículo 15. Vamos para adelantarnos. Es la parábola del sembrador. Juan tenía la palabra, pero ya en ese momento en la cárcel,
ya estaba sometido bajo otra presión, bajo el espíritu negativo del mal. Y él ya no podía expresarlo como lo expresó, hermanos. Como decía tan lindo, este es el Cordero de Dios, este es el Hijo de Dios, a él seguirlo, a él escucharlo, yo lo bauticé. Ya no podía dar testimonio. Y eso nos pasa a muchos de nosotros, hermanos. ¿Por qué no damos testimonio de Jesús con nuestra vida, con la palabra? Porque alguien nos tiene atados, alguien nos tiene amarrados, alguien nos tiene encarcelados, porque alguien nos ha robado esa palabra. ¿A qué vino el diablo, Satanás? A matar, a robar y a destruir. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Y para una muestra, mire el ejemplo que nos pone Jesús en la parábola del sembrador. Salió el sembrador a sembrar y una parte cayó a la orilla del camino. Otra parte cayó entre pedregales y otra parte cayó entre espinos. 3 maneras de robarle a uno el gozo y la alegría de la palabra. Y Marcos en el capítulo 15 explica, dice, Marcos en el capítulo 4 versículo 15, capítulo 4 versículo 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hermanos, este mensaje que yo estoy dando en este momento llega primero a la mente, al oído, y luego va a la mente. Y la mente es lo más terrible que hay. Ya estamos pensando en los frijoles y en las tortillas del mediodía, en los tamales. Ya estamos angustiados y preocupados por otras cosas. Y la mente está por allá viajando, por allá, por allá, por allá, por otros lados. Y la palabra no entra a nuestro corazón. Imagínense. Si este mensaje que yo estoy dando, y ustedes dirán, oye, Ricardo, ¿por qué está predicando esto? Entonces yo tengo que volver a repetirles. Y le digo, ve, hermano, es que estamos leyendo el Evangelio de Juan, en el cual Juan era el precursor, el predicador. Antes de Jesús él predicó, hizo muchas cosas, lo anunció y era el que estaba anunciado en la palabra. Y él lo sabía y era consciente. Pero ahora está en la cárcel. Y en la cárcel él ya no es capaz de reconocer a Jesús. Al contrario, va y le envía a 2 discípulos y le dice, vaya, díganle a él si es verdad para que yo pueda creer o no. Si yo lo que he hecho lo he perdido en vano. Por eso es que estoy predicando esto. Pero tal vez alguno de ustedes ya se había distraído y dijo, ¿por qué Ricardo estará ahora con la parábola del sembrador? Si empezó fue con Juan. ¿Ve? Porque la mente de uno está por allá dando vueltas. Y yo si hubiese sido Jesús, digo, y hay unos que la palabra va cayendo y mientras va en el aire llega Satanás, porque hay pajaritos que, recuerden, hay pajaritos que cuando la semilla va en el aire, ellos cazan en el aire, no es que cazan maripositas, cazan, ni siquiera la dejan caer a la orilla del camino. ¿Cuál es la orilla del camino? Dice que el corazón. Dice el corazón. Y si yo estoy predicándole esta palabra a ti, que me estás oyendo y que me estás viendo, ni siquiera la palabra llega a tu corazón. Porque en tu mente te distrae, te choca y te roban la semilla. Cuando va en el aire la semilla, ¡pam!, ya la va robando. Se la quitó, ni siquiera el corazón te llega. Y dicen los que iban caminando con Jesús en la caminata hacia Emaús, que iban a Emaús, dice, no nos ardía nuestro corazón. No nos ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras. O sea que la palabra llega primero al corazón. Pero hay unos cristianos y a unos hermanos que no son capaces ni siquiera hacer que la palabra llegue al corazón. No la sienten, la piensan. Pero la piensan y mientras están pensando qué dijo Dios, ya Satanás se la ha llevado. Ni siquiera son capaces de mantener en la mente algo.
mucho menos en el corazón. Y por eso uno ve creyentes que escuchan la palabra, la tienen en su corazón y pierden el gozo, dice ahí. Porque ya no está en su corazón. En el segundo paso, 16. Marcos capítulo 4, versículo 16. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Ya no es a la orilla del camino que llega en el corazón. Los cuales cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. O sea, les da alegría y les da gozo. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y de esto sí que conocemos. Hermanos que vienen y lo envalentonan a uno. Vamos ahora sí, hermano, vamos a cantar, vamos a tocar. Aquí llego yo con la orquesta, con la mejor alabanza, gloria a Dios. Y al otro día, no, hermano, ya no puedo, ya no soy capaz. ¿Sí? Y llegan otros, hermanos, ahora sí vamos a salir a evangelizar. Vamos a abrir nuestra casa, vamos a abrir nuestras puertas. Ahora sí, porque la palabra llegó con gozo a mi corazón. Vamos a hacerlo todos los viernes. A las 6 de la tarde yo los espero. Vamos el primer viernes gozoso y alegre. Va el segundo viernes uno. Hermana, estamos aquí en la puerta. Ah, no, fue que me vine para las movies. Se me olvidó. Ay, no remember. No remember, o sea, no la tuve en la mente. Pero como ella le habla español a uno y dice... Ay, no recardien, no recordar, no recordé. O sea que ni te me membré, ni te recordé, ni mente, ni corazón. Y ya uno dice, no, pero la próxima viernes sí. Y va uno al otro viernes, hermano, estamos en el hospital. No es que al perrito le dimos muchos tacos. Y entonces estamos aquí en Chavarriaga. No está en el hospital, uno piensa, hermano, pues yo voy a ir, porque dice, estoy en el hospital, uno cree que va a ir, que uno inmediatamente me hice en el hospital, yo ya estoy prendiendo el carro, hermano. Porque yo sé que hay algún enfermo. Y entonces voy yo ya levantándome de lo que estoy haciendo, cuando me dice, no, está en Chavarriaga, yo le digo, pero ¿dónde? Entonces, ¿quién se está enfermo? ¿Es su esposo, su hijo? No, es el perro. El perro, y entonces dice, bueno, que Chavarriaga lo cure. Le estoy haciendo propaganda a Chavarriaga porque es el que... Todos con los que yo me relaciono aquí van desde Chavarriaga. Hermano, así nos pasa, no perseveramos. ¿Pero por qué? Porque estamos encarcelados. Porque estamos atados. Porque estamos como Juan. Cuando podíamos estar ya sueltos, libres, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En libertad, todos seguimos todavía atados. Y esta sí que viene, hermanos, gracias a Dios, no para ustedes, sino para los que no vinieron. La tercera para los que no vinieron. Mire lo que pasó. Y es bueno hablar de los que no vinieron porque no se pueden enojar. En cambio, los que vienen, sí, se enojan. Dice, estos son el tercero. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño, mire que son dos cosas. Afanes vinieron hoy los otros hermanitos, hermanos. Todos tienen un pretexto, o porque están afanados, o porque alguien les dijo algo, que no vinieran porque era más importante lo otro que esto. Los engañó. O porque están diciendo, ¿qué tal que yo no trabaje hoy domingo? ¿Con qué vamos a comer mañana? ¿Y qué tal que el carro se me dañe? ¿Y qué tal que pase un huracán? ¿Y qué tal que mi esposa o mi hijo se enferme? ¿Y qué tal cosa? Y uno empieza a decir, por eso tengo que tener ahorros. Y para yo tener ahorros, pues tengo que trabajar los domingos. Entonces, ¿cómo me voy a ir a la iglesia a adorar a Dios? Y se le olvida que Dios dice, búsquela primero busque el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, yo se lo arreglo. Téngalo por seguro que su hijo va a estar bien, que su carro no te va a fallar, que su casa no va a venir el granizo porque caerán 1000
a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, y a ti no te pasará nada, porque el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y no te pasará nada. Pero nosotros siempre, o sea, estas son las cosas que Juan, o que el pasaje que hemos leído en Lucas 11, o desde el principio, estamos leyendo en Mateo, ¿no? En Mateo, con el caso de Juan. Es eso. Juan, ¿por qué no lo entiende? Porque ya no está en sus cabales. ¿Por qué nosotros no la agarramos? Porque no estamos en nuestros cabales. Me gustó mucho esta mañana, lamentablemente tuve que venirme, pero cuando empezaron a leer el texto de Mateo en el capítulo 1, versículo 18, en el cual aparece José, María la Virgen y el ángel ahí en una cosa toda convulsionada, difícil de entender, porque María estaba comprometida con José. Y sucede que mientras estaban en ese proceso, en ese tiempo, quedó en embarazo. Y José, pues, claro que se confunde. ¿Quién no se va a confundir de eso? Y José dice, lo mejor, lo más justo es que no la apedreen, que no la maten. Pero sí voy a desistir de ese compromiso. Porque cómo es que sin estar conmigo, sin yo ser el padre de esa criatura, entonces salió en embarazo, yo la tengo que dejar. Y María dijo, ay, mi amor, no me dejes. María, no me abandones. Te lo juro, por el cielo, por la tierra, por el de la izquierda, por el de la derecha. Porque me han de comer los gusanos. Que yo no estuve con nadie. ¿Sí? Para la muestra un botón, le dijo José. Y le apretó la barriguita, dijo, mire, ahí salta. Papá, ya estaba Jesús ahí. Saltando. ¿Cómo que no estuviste? A mí no me vengas a engañar. Y María, entonces buscando a la mamá, a la suegra de José. Entonces, María, mamá, dígale a José que yo estoy aquí en la casa y verá que no he estado con nadie. Y la mamá dice, sí, no, José no estaba con nadie. Las suegras también son alcahuetas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo convencer a José? ¿Por un ángel? Ok, me dicen que por un ángel, pero Pablo dice que así venga un ángel y les predique el evangelio que no es el que yo le he predicado, no le crean. Amén, amén, amén. Si bien viene un apóstol como nosotros, dice Pablo, no le crean. Entonces, a los ángeles tampoco había que creerle. Y tampoco había que creerle a un sueño. ¿Cuántos disparates no sueña uno? Aquí hay una hermana que cuenta que el esposo, una hermana de aquí, cuenta, le voy a decir a los televidentes porque los de aquí ya los conocemos ese cuento, o esa historia maravillosa, es linda, es hermosa, pero se lo voy a contar a los hermanos nuevos. Una de las hermanas de aquí, el esposo al otro día no le habló en la mañana, y enojado, y ella dijo, ¿qué le pasaría? Y al mediodía todavía seguía enojado, y entonces ella le dijo, un momentico, ¿usted por qué está enojado conmigo? Y yo, ¿le hice algo? ¿Te hice algo? ¿O qué pasó? Y dice él, no, fue que anoche me soñé que tú me habías sido infiel. Y entonces, eso lo cuentan aquí las hermanas. Y entonces le dice la hermana, dice que le contesta, ¿y qué culpa tengo yo de sus sueños perversos que usted tiene, hombre? Es cierto, ¿verdad? Eso pasó aquí en la iglesia, en uno de los hermanos de acá. Entonces, a los sueños tampoco había que creerle. Ni había que creerle al ángel, porque si viene un ángel a enseñar otra palabra, tampoco. ¿Cómo fue que José le creyó? Porque el ángel le dijo, está escrito. Le abrió la palabra. José, está escrito que una virgen va a tener un hijo. José dijo, sí. ¿Y dónde está escrito?
José, tú eres judío, ¿no lo sabes? Si lo sabe Ricardo, que no es judío, ahora ¿por qué tú no lo vas a saber? Y José dijo, Isaías 7:14. Esto os daré por señal. Señal es algo que me está advirtiendo algo, una cosa. Si yo voy por el camino y me dice no traspasen, y yo digo, ¿y qué? ¿Qué me interesa? Ahí no hay cerca. Y yo me meto y ¡guau, guau, guau! Un perro me mordió. Ahí decía, no traspasen porque hay perros, vea. No viste la señal. Entonces José dijo, si es señal, entonces es algo diferente, es raro. Y entonces, ¿cuál era la señal? Que la Virgen iba a tener un hijo. Pero no solamente en Isaías está en Isaías 7:14, sino que también está en Isaías 8:8. Que esa persona se va a llamar Emanuel. Y en el 8:10 dice que Emanuel significa Dios con nosotros. 3 pasajes hay en el Antiguo Testamento que le confirmó a José que sí, lo que le estaba sucediendo a él, ese acontecimiento tan raro, estaba escrito en la palabra. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar afirmados en la palabra. Cuando a ti te digan algo, tú dices, ¿y quién lo dice? Lo digo yo. Y Luis, por eso Luis sabe, porque ahorita hablamos de eso. Imagínense que yo le diga a uno de ustedes, hermanos, no coman carne ni coman ensalada. Y usted dice, ¿y por qué, Ricardo? Porque a mí no me gusta. Pero ¿qué importa que a usted no le guste? Si a mí me gusta, ¿qué? Pero si usted va con este dolorcito aquí debajito de la última costilla, aquí por donde hay una tripita gruesita. Ay, doctor. Ay, doctor. Y el doctor llega. Ay, doctor. ¿Sabe por dónde es? Por aquí, ¿no? Ustedes saben. Aquí en este ladito. Porque en estos días me llamó mi hermano y me dice, oiga, ¿la apendicitis está a la derecha o a la izquierda? Yo le dije, a la izquierda. Dijo, ay, gracias a Dios. Él creía que era apendicitis. Pero la médico le dijo, peor, colon. Y entonces le dijo, no comas esto, no comas esto, no comas esto. ¿Y por qué? El doctor no dijo, porque a mí no me gusta, sino que el doctor agarró el Mademecum, así se llama, donde está la medicina de los médicos, y dijo, vea, porque hay estudios en la Harvard, estudios en la UT, me acuerdo de UT por Luis Felipe, me vino Luis Felipe a mi cabeza. Porque está escrito que cuando te duela ahí, no puedes comer esto. ¿Ve? Está escrito, le dice el médico. Y el médico te está diciendo algo verdadero. Así es, hermanos. Pero ¿qué sacamos nosotros? Con escuchar la palabra y viene cayendo y ya se nos va. O cae en el camino y el demonio nos la quita. Satanás dice que nos la quita. O porque no profundizamos, entonces nos quita también, no echa raíces. O por los afanes, los engaños y la avaricia, tampoco podemos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién, oh Dios, quién podrá defendernos? Entonces hay motivaciones, hermanos. Y una de las motivaciones es con lo que termina Jesús. Volvamos otra vez a Mateo 11, en el versículo que estábamos leyendo. En el versículo 11 o 10, cuando llegan las personas y le dicen a Jesús, el maestro dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Jesús les dice, vaya y díganle a Juan lo que veis y oís. Y Jesús, en vez de hacer como yo los estoy regañando a ustedes, ay, ¿por qué dejaron robarse la palabra? Ay, ¿por qué tal cosa? Porque uno como es débil, pues uno regaña a los hermanos cuando no hacen caso. En vez de ser como Jesús, ¿qué hizo Jesús? Lo alabó, hermanos. Mire qué hermoso, no lo criticó. Porque Jesús sabe de nuestra debilidad. Jesús sabe que nosotros somos débiles, que no somos capaces de soportar cualquier prueba, cualquier dificultad. Y menos en la cárcel. Jesús entendió que Juan se lo mandó a decir.
porque no tenía libertad, porque no podía decir otra cosa. Y Jesús, mire lo que dice. Este Juan es el que está escrito que es mi mensajero. El 11. De cierto os digo, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, hermanos. Y esto es lo que nos motiva a nosotros. No importa, hermanos, si hasta el día de hoy Satanás nos quitó la palabra. No importa si hasta el día de hoy no hemos echado raíces en la palabra de Dios. No interesa si hasta el día de hoy los afanes, los engaños y la avaricia nos ha quitado el gozo de la palabra y la verdad. No importa, hermanos. Lo que interesa es hoy, a partir de este momento, que usted tome una decisión, como el hijo pródigo. Me levantaré e iré. Levantarse hoy, hermanos, con gozo, con alegría. Yo no le puedo dar más gusto a Satanás. Yo no le puedo dar más gusto a las piedras, a mi corazón que parece como una piedra. Yo ya no le puedo dar más gusto al mundo, a lo que me entorpece conocer la palabra. Hoy voy a empezar a conocerte, Señor. Porque el ángel convenció a José con algo tan difícil de entender. Lo entendió por la palabra. Y Juan creyó en Jesús cuando sostuvo la palabra. Se sostuvo en la palabra. ¿Y con qué propósito? Pues el propósito es que Juan era el más grande nacido de mujer. Pero cada uno de nosotros que hemos creído en el Hijo de Dios y que hemos heredado su reino, vamos a ser más grande que Juan. Vamos a ser más poderosos que él. Vamos a hacerlo, hermanos. Y hay muchos textos en los que nos dice, por ejemplo, Apocalipsis 3:20. Dice así, ve, hermanos, si hoy le creemos a esta palabra. No importa ayer, no importa antier, no importa lo que ya pasó. Es hoy. Si hoy yo me reafirmo, voy a aprender algo más de la palabra, voy a pararme en la palabra de Dios. En Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuándo? ¿Ayer? Hoy. Today. Tomorrow. No tomorrow. No, today. Hoy estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿qué es lo que están haciendo ustedes en este momento? Oyendo la voz. Y abre la puerta. Imagínate, tú hoy abres tu corazón. Entraré a él y cenaré con él. ¿Estabas pensando invitar a alguien a comer al mediodía? ¿Tenías planeado con quién vas a comer al mediodía? Pues si hoy le abres el corazón al Señor, hoy el Señor va a cenar contigo. ¿Y qué es la cena si no es esta palabra? ¿Y qué es la cena si no es la Santa Cena cuando la hacemos en el pan? Y dice así, el 21, Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y así como yo he vencido y me he sentado en mi trono, en mi Padre, en su trono, así los haré sentar a vosotros. El 22. El que tiene oídos, oiga lo que la Escritura dice. Vea lo que la Escritura dice, lo que está diciendo la palabra de Dios. Ve que hay que escuchar la palabra de Dios. Hay que leerla, pero no tengo tiempo. Los afanes de la vida, las preocupaciones, el trabajo, no tengo tiempo. Señor, ayúdame a tener tiempo de saborear tu palabra, de escuchar tu palabra. Porque si no la leo, Señor, estoy perdido, no creeré en ti, se me quita todo el gozo contigo y voy perdido, Señor. Por eso en el Mateo 11:11 dice, de cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, o sea, en el que nosotros hemos heredado, mayor es que él. Por eso en Lucas 22:28 dice, pero vosotros sois vosotros, los que están aquí,
sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Ve? O sea que vendrán pruebas y dificultades, pero permaneceremos con Él. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Ustedes se imaginan semejante honor que Dios nos da? Ustedes y yo vamos a juzgar a las 12 tribus de Israel, a los 144,000 que van a ser salvados, y entre ellos van a ser los testigos de Jehová. Ustedes y yo vamos a juzgar a los testigos de Jehová, mentirosos y engañadores. No puedo hacer polémica aquí. Pero los que están tergiversando la palabra, hermanos, los que nos están engañando con la misma palabra, nosotros que nos vamos a sentar con Jesucristo, vamos a juzgarlos a ellos, vamos a tener ese poder de juzgarlos. Mateo 5:10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Juan estaba perseguido, estaba en la cárcel. Bienaventurado él, bienaventurado tú. ¿Quién te persigue a ti? Pues te persigue el Alzheimer, te persigue el dolor de cabeza, te persigue el desánimo, te persigue la pereza, te persiguen tantas cosas, claro. Muchas cosas te persiguen a ti. Pero dichoso aquel que venza, que son perseguidos. Mateo 25:21, su Señor le dijo: bien siervo bueno y fiel. ¿Fiel en qué? En que escuchaste la palabra de Dios, cayó en buena tierra y produjo el 30, produjo el 60 y produjo el 100%. A los que le dio el poder de producir 30, pues está total, pleno y completo. Al 60, pues el 60 y el 100, el 100. Al que le dio 5 talentos, pues produjo 5. Al que le dio 2, produjo 2. Y al que le dio 1, pues tenía que hacer era producir 1. A todos no se nos dio las cargas iguales. A uno le dio más cargas que a otros. Pero lo importante es responder. Y entonces dice la palabra: bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué es lo que nos quita Satanás? El gozo. ¿Ve? ¿Qué es lo que nos da Jesucristo? El gozo. Con su palabra. Y para terminar, en 2 Timoteo 2:12, que es una carta que Pablo le escribe a su discípulo, y es: si perseveramos. Hermano, vea, es que Dios me puso en mi corazón que voy a abrir las puertas para que ustedes vengan a hacer una célula. ¿Y por cuánto tiempo te dijo el Señor? Hasta que me muera. ¿Y cuándo te vas a morir? No sé, pero hasta que me muera. ¿Ve? Hermano, vea, te voy a acompañar de ahora en adelante a predicar la palabra. Donde quiera que esté voy a anunciar la palabra. ¿Hasta cuándo te dijo el Señor? Persevera hasta el final, hasta que termine. ¿Hasta cuándo voy a permanecer en la iglesia? Hasta el final. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. ¿Sí ve? Pregunta: ¿por qué Juan no pudo seguir dando testimonio de que Jesucristo era el Hijo de Dios, el que había de venir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Porque estaba en la cárcel. Pero tú no estás en la cárcel. Tú estás libre porque has conocido la verdad, y esa verdad te ha hecho libre. Entonces lo que tú no puedes es dejarte acorralar por las piedras, por los espinos, y menos por Satanás, que te está diciendo, desde este momento te está diciendo, eso que está diciendo el pastor, no le crea, no le crea, no le crea. Se lo está diciendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por todos lados. Entonces, por eso Juan no puede dar testimonio. ¿Por qué José le creyó al ángel y no le creyó a María? José no le creyó a María todo lo que le dijo. Que no está escrito aquí, hay muchas cosas que no están escritas aquí, pero que sucedieron. ¿Por qué no le creyó a María? Porque María, en vez de agarrar la palabra de Dios y decir, porque está escrito, José. Pero como las mujeres en esa época no podían hablar y no la dejaban hablar, pero ahora sí pueden predicar, hombre. Ahora sí pueden leer la palabra.
Entonces, claro, María no sabía, pero gracias a Dios vino el Señor y mandó un ángel. ¿Por qué era ángel? No. ¿Por qué era en sueños? Tampoco. Porque el ángel le dijo que era la palabra de Dios. ¿Y qué era lo que Juan predicaba? La palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Jesucristo confirma hablando de Juan? Palabra de Dios. ¿Ve? O sea que todo lo que esté fundamentado en la palabra va a ser de bendición. ¿Y qué ganamos nosotros si perseveramos en la palabra? Si no nos la dejamos robar y profundizamos en ella remando mar adentro. Y no nos dejamos ahogar, sino que crecemos en la palabra y la afirmamos y la confirmamos. ¿Qué vamos a ganar? El reino de Dios. Y por eso cuando Pedro le preguntó, Señor, ¿y nosotros qué? ¿Lo hemos dejado todo? ¿Qué vamos a ganar? Dice, ustedes que lo han dejado todo, ganarán aquí en esta tierra el 100%. Y al final, la vida eterna. Es lo mismo que hemos leído en los textos. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra que hemos leído. Porque nos confirma, Señor, que estamos en el buen camino, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, y aunque nos distraigan las preocupaciones de la vida, aunque a veces no hemos profundizado, Señor, a partir de hoy, Padre Santo, te pedimos que con tu Santo Espíritu nos ayudes a enamorarnos de tu palabra, a leerla y a obedecerla, como lo hizo José y como lo hicieron tantos testigos tuyos en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.